Entre los despertadores hay muchos locos. No sé en otros lugares, pero la proporción de locos entre los despertadores de la península coreana es sin duda alta. Como Dan Seo-rin, quien se toma muy en serio su cosplay de bruja, o Cheon Jo-ah, quien llama a su gremio un instituto femenino. Pero al menos son manejables porque el lenguaje humano todavía funciona en ellos. Hoy hablaré de una de las figuras más locas y únicas entre ellas. El Marqués de la Espada de Yuldoguk. Como hemos visto hasta ahora, el caso del asesino de la rueda terminó bien. Sin embargo, el hecho de que la santa se hubiera corrompido me impactó muchísimo. Ya ha pasado tiempo desde que recibí un golpe mental tan fuerte. Para encontrar un caso comparable, sería como cuando creí que Go Yuri era una buena persona y ella me golpeó con un gran golpe en la nuca. Lo que esto significa es... es la temporada de vacaciones. Un grito se escuchó desde el otro lado de la sala de espera de la estación de Busan. Maldita imbécil. ¿De qué carajos estás hablando? Yay. Con un pop, se escuchó un sonido parecido al de las palomitas de maíz explotando. El hombre que salió del mundo más rápido que nadie, Seo Gyu, fue descalificado. La gente gritaba y corría en todas direcciones, una vista familiar, debido a un hada que no entendía las emociones humanas. Esto marcó la desaparición de cualquier razón para el nacimiento de Sgnet. En otras palabras, había renunciado a uno de los medios para controlar a los despertadores, tanto directa como indirectamente. ¿Qué hay que ocultar? Yo, el Undertaker, el regresor, no tenía la menor intención de salvar el mundo en este ciclo 108. La partida de Seo Gyu era una señal de que había cerrado el negocio. Además, ese tipo es demasiado débil contra las mujeres. Seo Gyu se había enamorado completamente de Go Yuri y terminó traicionando la información de la santa. Podía entenderlo. El rayo de control mental que poseía Go Yuri era increíblemente fuerte. Casi caigo bajo hipnosis y casi termino en un doujinshi sangriento y explícito. Pero el ciclo pasado fue diferente. En retrospectiva, ahora está claro que Seo Gyu fue reclutado al 100% por la santa. Probablemente asumió el papel de manipular astutamente la opinión pública en SGNet o de alimentar el miedo al asesino de la rueda. No había nada de malo en que cooperara con la santa. El problema es que me lo ocultó. Dex. Un tipo despreciable. Un tipo desagradecido. Después de todo lo que hice por él. Lo había criado como si fuera de mi propia sangre, pero al final, las relaciones con los miembros del gremio fueron más importantes para él que su mentor y maestro que le salvó la vida. Por cierto, suelo guardar rencor durante bastante tiempo. ¿Cuánto? Bueno. ¿Unos 200 años? Cuando un regresor alberga resentimiento, no solo en junio sino durante todo el año, trae granizo, heladas y tormentas de arena. ¿Es injusto que el yo del siguiente ciclo tenga que sufrir por los errores del yo del ciclo anterior? La vida es intrínsecamente injusta. Ese hermano necesita una buena paliza. ¿Hay algún hermano mayor como yo en este mundo? Como a Seo Gyu le encantaba la pizza italiana, incluso me esforcé en Busan para salvar a un pizzero y ayudarlo a abrir una pizzería. Así de profundo era el amor de un hermano. Pizza confiscada. Como castigo por decepcionar a su hermano, Seo Gyu tendría que vivir sin pizza durante 200 años. Eso va del 10º al 15º ciclo. De todos modos, Seo Gyu obtuvo lo que se merecía del hada. Lo que realmente importa es cómo aprovechar al máximo estas vacaciones. Mientras me agachaba en un rincón de la sala de espera planeando mis vacaciones, el hada número 264 se me acercó rápidamente. ¿Qué estás haciendo, humano? Como ves, estoy planeando mis vacaciones. ¿Vacaciones? Sí. Ya que el mundo está arruinado, mejor disfruto de un tiempo tranquilo y significativo. Si voy a tomarme unas vacaciones, ¿por qué no elegir algo que no haya experimentado antes? Wow. ¿Estás loco? Aprendí de mis superiores a no acercarme ni un poco a los locos. El hada salió corriendo. Como de costumbre, cultivé algunas campanillas de plata en la tienda de recuerdos de la sala de espera y luego me hundí en la contemplación. De repente, una conversación que tuve con la santa en un ciclo anterior me golpeó como un rayo.
A todos los despertadores les gustó. No, solo al 50% de los despertadores les gusta el Señor. Undertaker. Los fuertes se encuentran principalmente en ese 50%, pero hay muchos entre el resto que están interesados en el Señor. Undertaker buscando una oportunidad. Como el Marqués de la Espada de Guildwood, por ejemplo. Sus palabras, sin querer, hirieron mi orgullo. Yo, el Undertaker, un humilde regresionista, me enorgullezco de tratar a las personas sin prejuicios y ayudarlas. ¿Acaso no he insistido siempre en usar un lenguaje formal con cada persona que conozco por primera vez, para evitar que mi personalidad se vuelva arrogante después de una vida tan larga de regresión? Si me lo propusiera, estaba seguro de que podría agradarle no solo al 50%, sino al 90%, no, al 95% de los despertadores. Está bien. Me levanté de mi posición agachada. En este ciclo, ganaría el corazón del Marqués de la Espada de Guildwood. Que el Marqués de la Espada era un viejo loco quedaba claro solo por su título de Marqués de la Espada. Aquellos familiarizados con la ficción de artes marciales sabrán que Marqués de la Espada es un título, pero específicamente, es un título respetuoso usado solo para maestras, no para maestros. Sin embargo, el Marqués de la Espada de nuestro mundo era un hombre de más de 60 años con una barba espléndidamente desarrollada. ¿Eso no te pone incómodo ya? Yo soy el gobernante supremo. Y esta persona usó la primera persona yo como este asiento. Se hacía llamar el Marqués de la Espada y llevaba consigo una espada, pero en realidad era una espada falsa hecha de aluminio, robada de un dojo de kendo en quiebra. Creo que se explica perfectamente por qué no he tenido una relación cercana con el Marqués de la Espada durante todos estos ciclos. Es un viejo completamente loco. E eu também. É o mais grande de los tiempos antigos e modernos. Ahora. Podrías pensar, pensé que solo estaba loco, pero si investigamos sus antecedentes, quizá descubramos que es sorprendentemente normal, ¿verdad? Conozco ese cliché. Si es así, lamento darte una triste noticia. Definitivamente no tienes talento como adivino. Un verdadero loco es diferente de quienes fingen estarlo. Indagar en sus antecedentes es como acercarse a un lugar de exposición radiactiva. El nivel de locura solo aumenta. E finalmente, soy el Marqués de la Espada de Guildwood. Oh. ¿Qué es Guildwood? No conoces a Guildwood? Que gran ignorancia! Es una nación fundada con rectitud por su excelencia el archiduque, quien se alzó furioso contra la tiranía de esos necios británicos. Tras una investigación más profunda, resultó que el verdadero nombre de Guildwood era Sirland Duchy, una micronación. Cómo el Marqués de la Espada encontró una intersección crucial entre Sirland en inglés y Guildwood en coreano es algo que ni siquiera yo, que hablo 8 idiomas con fluidez, podría entender. Probablemente ni siquiera los obreros de la Torre de Babel lo sabrían. Por cierto, Sirland, no, Guildwood no era una república democrática, sino una monarquía absoluta. El sistema de clases era evidente. Era un poco anticuado comparado con la tendencia global. Yendo un paso más allá, el gobierno de Guildwood aprendió su filosofía de estado nada menos que del romance de los tres reinos. En la antigüedad, durante los tres reinos, hubo un emperador llamado Liu Honnenan, comúnmente conocido como el emperador Lin Dean. Este gobernante, considerado avanzado y moderno en ese momento, había comprendido intuitivamente los principios del capitalismo. El Estado es de mi propiedad. Por lo tanto, los cargos oficiales son de mi propiedad privada. ¿No debería uno mostrar sinceridad al tomar prestada la propiedad privada de otra persona? El emperador rechazó firmemente la antigua práctica de obtener cargos oficiales basándose en la consanguinidad. En cambio, se basó en la única fe existente en el mundo, el dinero, y nombró funcionarios basándose en él. Este emperador reformista vendió los puestos más altos a precios más altos y, para complacer a sus súbditos con problemas de liquidez, incluso les permitió pagarlos a plazos.
Contrariamente a la creencia popular, los brotes del capitalismo florecieron en Oriente mucho antes que en Occidente. Aunque las reformas de Liu Hong fracasaron, inspiraron a muchos revolucionarios después. Ni siquiera la cuna del capitalismo, Gran Bretaña, pudo escapar de su influencia. A finales del siglo XX, un británico decidió fundar una nación en una zona remota y aprendió la sabiduría del gobierno estatal de los antiguos sabios. La venta de títulos nobiliarios no ayudaría a las finanzas del Estado. Fue una inversión de métodos orientales con herramientas occidentales, y de métodos occidentales con herramientas orientales. Este británico fue un paso más allá que sus predecesores, abriendo las puertas no solo a sus compatriotas, sino a personas de todo el mundo. Los británicos sabían bien que el dinero no debe tener fronteras. El poder de esta política de puertas abiertas afectó incluso a Corea del Sur, lejos de Gran Bretaña. El protagonista de esta historia, el Marqués de la Espada, es precisamente ese individuo. Gastó la considerable suma de 250.000 wones, unos $250, incluyendo varias opciones, para adquirir un título de barón en Yuldoguk. Fue el regreso triunfal de un rango nobiliario a un coreano desde la caída del Imperio coreano. El anciano mantuvo orgullosamente la cabeza en alto. De ahora en adelante, por favor, dirígete a mí como barón de la espada. Le gustan las artes marciales, de ahí la espada. Soy varón, de ahí varón. Fue un nombre loco, pero la tragedia no terminó allí. Mientras la humanidad estaba dividida y en conflicto por cuestiones de raza y nacionalidad, los monstruos trataban a todos los humanos por igual. Cuando Seúl fue arrasada en Corea, Anglia Oriental en Inglaterra fue arrasada. Naturalmente, la micronación cercana tampoco se salvó. Yuldoguk, con una población real de 4 habitantes, desapareció, pasando a ser una página de la historia. También tiene el récord de destrucción más rápida de una nación después del desastre de la Puerta. Como puede ser? Mi patria ha perecido. El anciano se tragó su dolor después de perder su nación de la noche a la mañana. Si se hubiera desplomado allí, no habría sido más que un inútil. Con justicia, se puso de pie. Las lágrimas de un hombre por su país arruinado bastaban con una sola gota. A partir de agora, continuaré com el legado de Yuldoguk. La nación de vida más breve experimentó un movimiento de resurgimiento igualmente breve. Sin embargo, como podría yo, indigno como soy, reclamar el título de archiduque en lugar del de su excelência? Solo reclamaré um título inferior ao del marqués. De ahora en adelante, por favor, llámeme Marqués de la Espada. En efecto. Pasar directamente de barón a marqués, saltándose vizconde, conde y marqués, era algo inaudito incluso en Yuldoguk. Porque el Yuldoguk original no tenía rango de marqués. Naturalmente, el nombre oficial del nuevo Yuldoguk pasó a ser el estado tributario de Yuldo, el país gobernado por un marqués. Por supuesto, el único ciudadano de esta nación atrasada que lo reivindicaba era el propio Marqués de la Espada. Si conoces los antecedentes de cómo llegó a ser el Marqués de la Espada, cualquier persona sensata concluiría: si me acerco a este anciano, mi dirección registrada podría ser transferida a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, sorprendentemente, el Marqués de la Espada sobrevivió. Incluso en estos tiempos caóticos, cuando el mundo había llegado a su fin y los monstruos campaban a sus anchas, se conservó con firmeza. Lejos de ser confinados en una institución mental, los despertados ansiaban llevarse consigo al Marqués de la Espada. ¿Podría ser que él fuera un maestro de la espada como su título lo sugería? La respuesta es no. El Marqués de la Espada ni siquiera sabía usar el aura. ¿De qué serviría en combate un espadachín de moda empuñando una espada de aluminio falsa? Te aseguro que incluso un estudiante de primaria recién recibido el cinturón amarillo en Aidon Gundo demostraría más maestría que el Marqués de la Espada. La estrategia de supervivencia del Marqués de la Espada se estableció en un campo completamente inesperado. Señor anciano. Señor Marqués de la Espada. Oh,
nos jovem del mundo marcial. Que te trae por aquí? No es gran cosa, solo quería preguntar cómo va la agricultura esta primavera. Ai, la agricultura se trata de cuidado e atenção. Deverias pensar que eu, por supuesto, la cuido bem em lugar de venir aqui a espiar. No, no es espionaje. Ai, porque jovem tão jovem tão molesto. Se me sigues molestando, puede que te corte o suministro de comida a tu gremio. Detrás del Marqués de la Espada, que gritaba a todo pulmón, se extendía un campo de trigo dorado. La habilidad del Marqués de la Espada era crecimiento de plantas. Independientemente del clima, la tierra o la calidad del agua, podía cultivar cultivos en cualquier lugar y acelerar su tasa de crecimiento de 3 a 6 veces, una habilidad de clase SSS ridículamente poderosa. Esto hizo que el Marqués de la Espada evolucionara de un viejo loco a un viejo absolutamente intocable e imperturbable. Entendes, se tan solo lo deseo, toda tu gente morirá de hambre. Queres probar una verdadeira hambruna? Marqués de la Espada. Desafortunadamente para los despertados de Corea, este viejo loco era el único salvavidas en una península donde la civilización había colapsado. El Marqués de la Espada, aunque loco, poseía habilidades notables. Para comprender intuitivamente cuán extraordinario es esto, es necesaria una pequeña explicación. Este mundo odia a la humanidad. Los adolescentes, atrapados en su segundo año de delirios en la secundaria, a menudo murmuran: parece que el mundo me odia. A medida que crecen, aprenden gradualmente que, sorprendentemente, o quizás no tanto, el mundo es indiferente a su existencia. Sinceramente, desde la perspectiva mundial, hay otras cosas de las que preocuparse. Como las tortugas que se han tragado plástico o el entrelazamiento cuántico. Pero ahora, eso ya no es así. Algo cambió radicalmente con el incidente de la puerta. Simplemente cambió. A partir de ese día, el mundo decidió detestar un poco más a la humanidad. El vacío. También conocido como el abismo o el infierno. Anteriormente se usaba el término puerta, pero cada vez más gente empezó a referirse a él como el vacío. Oye, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Qué pasa? Esa flor. ¿Por qué tiene dientes? En el vacío, los pétalos de la radflesia desarrollan dientes de tiburón. Las arañas desarrollan 13 patas. Las libélulas desarrollan 6 ojos laterales. Elefantes sin cabeza deambulan. Si no se controlan los monstruos y las anomalías, se producen mutaciones genéticas masivas en la Tierra afectada, lo que lleva a un rápido aumento de criaturas deformadas. Así, el veneno del vacío deforma instantáneamente la civilización y el conocimiento que la humanidad ha construido laboriosamente durante siglos. ¿Has visto alguna vez campos teñidos de rojo sangre? ¿Granos de arroz que parecen pulgones y moscas? En lugar de granos de arroz, florecen lirios. Un granjero excavó una vez su campo y descubrió que todas las plantas de arroz estaban interconectadas bajo tierra como un bosque de bambú. A pesar de estar cultivado en el mismo campo, con las mismas especies, agua y luz solar, el arroz del lado izquierdo del campo se veía diferente al del lado derecho. La civilización humana se fundó sobre la base de la reproducibilidad. Cuando la humanidad comprendió que la primavera volvería un año después de todos los cambios, construyó una torre de oro. En la cima de esta torre, el tiempo finalmente se transformó en historia. Ahora, la torre se ha derrumbado. El tiempo fluye. Fluye impredeciblemente. Como una tormenta del desierto, cubre de arena la otrora brillante superficie de la torre. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos iguales a ese ser cuya cabeza brota flores y cuya lengua produce branquias de pez? De esas branquias se oye el llanto de un recién nacido. Al final, solo se comunican con el llanto de un niño, y no podemos entender su significado. A veces, el tiempo fluye rápido cerca de Incheon y lento cerca de Seúl. Nada se repite. Nada se reproduce. Simplemente fluye.
Las ciudades están conectadas. Así, yo, la Santa, y Nodowa, el pacto de sangre de 3 personas, hemos declarado la guerra contra el vacío que devora nuestro mundo. La humanidad necesita volver a los tiempos en que estaba abrumada por la naturaleza. ¿No es eso regresión? Nodowa negó con la cabeza. Así como la evolución y la regresión son meras distinciones humanas, esto también es una mera adaptación al entorno, abandonando el dominio de las áreas por el dominio de las líneas. Del área a la línea. De la línea al área. Ese era el lema del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. Entonces podremos escapar del aislamiento del vacío y mantener nuestra comunidad. Como un caballero que coloca una prótesis a una persona discapacitada, el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras ha allanado el camino para la humanidad. Por fin, puntos aislados, ciudades y personas se han transformado en estaciones donde poder descansar brevemente. Sigue arreglando los ferrocarriles rotos de este mundo uno por uno. Pude conservar el último testamento de Dam Seo-rin. Tomó muchos años. Y tomará muchos años más. De estación en estación, para siempre. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras no representaba a Busan. No podía simbolizar a Seúl. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras era simplemente la última cuna de la humanidad, la última unidad y la primera línea. Podemos hacerlo. No, debemos hacerlo. Cada vez que partían, las unidades de patrullaje del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras no podían garantizar sus vidas. La unidad de patrulla que partió hacia Gangneung nunca regresó. Tras 2 años, los 13 miembros de una unidad de patrulla que exploraba el norte regresaron transformados en girasoles que caminaban, con la cabeza vuelta hacia las banderas que portaban al partir. Aún así no dudamos en mantenernos en primera línea. Já. Esta temporada também habrá una buena cosecha. El Marqués de la Espada era de hecho una unidad de apoyo para esta línea del frente. Com tanto grano, seguro que podemos alimentar bem a Saman e que há asino sobre. Em verdade, isla providencia del cielo. Por mucho que nos esforcemos, la gente necesita comer. Ya sean 3 comidas al día, 2 o incluso 1, la necesidad de comer es la urgencia de mi cuerpo. No tomé este hambre como una dificultad o una pena. Infectado con el virus del nuevo Buda, uno podía escapar del hambre en cualquier momento. Significaba pasar de ser humano a convertirse en un ser del vacío. El hambre era trágica, pero era una tragedia humana, y aún así, era la tragedia de los seres nacidos y criados en esta tierra. Sin embargo, no viví para ver los horrores humanos como belleza humana. Necesitábamos comer. El chef responsable del poder del arroz en la península de Corea no fue otro que el Marqués de la Espada. No estaria bem que desfrutara pouco de turismo este verano? Ah, señor Marqués de la Espada. ¿De visita turística? Y como ya lo hemos recalcado varias veces, nuestro chef estaba loco. Literalmente, vagando por el mundo marcial. Jovens guerreiros dela comunidade delas artes marciales. No revelem esto em nenhum lado. Lo é mantenido em secreto hasta ahora, pero en realidade. El Marqués de la Espada miró atentamente a su alrededor. Las miradas del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, que buscaban monstruos cercanos, no debían de ser tan agudas. Después de confirmar que no había nadie más excepto yo, el Marqués de la Espada me susurró al oído. Só el discípulo legítimo del líder número 260 de la secta del Monte Ua. La essência de los 3.000 anos de historia de la secta del Monte Ua está contenida en los secretos de las artes marciales que poseu.
Entonces, este hombre afirmaba ser un marqués en Yuldogut y un marqués de la espada en el mundo marcial, y, para colmo, afirmaba ser el próximo líder de la secta del Monte Ua. Y llevaba una espada de práctica de aluminio en su cintura. A estas alturas, mi cabeza estaba dando vueltas. Si puedo preguntar, ¿por qué el anciano que representa el futuro de la secta del Monte Ua está en Corea? Claro, isso para esconder-se de lusogos despreciáveis del culto demoníaco. Como legítimo sucessor de la técnica de la espada de las 24 flores de ciruelo, es inevitável que esos maliciosos me mirem com furia. Mira, incluso agora, acaso os demônios controlados por el demonio celestial no estão sacudiendo el mundo? Cielos. Así es exactamente a sensação de querer buscar uma deidade. Originalmente, era maestro que havia alcançado lá cima, pero durante mi escape del culto demoníaco, sofri graves lesiones internas em mis centros de energia. Sin embargo, tras recuperar-me aqui em la tierra de adonde, agora devo regressar a mi montanha natal e cumprir com mis deberes como discípulo. ¿Quieres ir al Monte Ua en China ahora mismo? Exactamente assim. Miré al cielo y suspiré profundamente. Señor Marqués de la Espada, ¿está loco? El relato de Kim Ho-chul y Kim Seun, padre e hijo, insinuó brevemente que en esa época, viajar al extranjero era simplemente un término elegante para suicidio. Ante mi comentario directo, el Marqués de la Espada simplemente inclinó la cabeza. Estou perfeitamente cuerdo. Después de todo, preguntarle a un loco si está loco nunca daría una respuesta significativa. ¿Para qué preguntarle a un delfín si es un delfín a menos que se tenga los ojos viscos? La verdad es evidente. Cambié de táctica. Si estás hablando de la técnica de la espada de las 24 flores de ciruelo, es aquella en la que, si se perfecciona, el aroma de las flores de ciruelo impregna 10.000 li de la espada. Oh, parece que o jovem artista marcial também ha oído hablar de sua gran reputación. Y cierto. El monte Ua que conoces está repleto de flores de ciruelo. En efecto, lo hace. Eso es un escenario inventado en Corea. Mi conocimiento de las artes marciales se limitaba a unas pocas novelas que leí de niño. Pero incluso yo sabía esto. El monte Ua no era particularmente famoso por sus flores de ciruelo. Bastaba con ver las fotos para adivinarlo. El monte Ua era una montaña tan desnuda como sus hojas, con rocas expuestas, lo que dificultaba el florecimiento exuberante de los ciruelos. Lo mismo ocurre con el aroma. Desarrollar un sistema olfativo que interprete el olor de las rocas como el de las flores del ciruelo era genéticamente imposible. ¿Qué estoy diciendo? El autoproclamado Marqués de la Espada y futuro líder de la 261. Secta del Monte Ua, poseedor de una espada de práctica, coreano de Ujeongdo y sin conocimiento del chino, decía disparates. Este anciano era un mentiroso de pies a cabeza. Argue! El Marqués de la Espada rugió como un león. Como se atreve jovem a burlar-se de mim? É o aroma a flores de ciruelo que uma vez senti mientras estudiava com mi maestro aún persiste em mi nariz. Se pretendes insultar-me a mim e a mi maestro, não me quedaré de braços cruzados. Entonces, ¿por qué no demuestras tú mismo la técnica de la espada de flor de ciruelo, si eres su heredero?
si no hubiera sido atacado por las bestias del culto demoníaco y mis centros de energía hubieran permanecido intactos, lo demostraría de inmediato. Me voy a enojar. Oye, se supone que tienes 60 años, pero eres más joven que yo. Además, cuando la civilización aún estaba intacta, tener 60 años ni siquiera se consideraba viejo. ¿Qué edad cumplo este año? No, dejemos de lado esta estrategia. Incluso si gano la batalla, siento que perdería la guerra. De todos modos, Sword Marqués era un tipo de persona con la que no podía lidiar. Afortunadamente, teníamos la arma definitiva para tratar con los mayores. Nodo A. Ayuda. ¿Un abuelo de 60 años? Fácil. La mujer más querida entre los ancianos de la península de Corea, el mayor caballero protector y jefe del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, Nodo A, sonrió con picardía. Señor, se siente bien. Todo mi cuerpo se siente relajado. Nodo A le dio un masaje de hombros al Marqués de la Espada. Su destreza era tan excelente que cualquiera podría pensar que había sido masajista en lugar de una funcionaria, y la expresión del Marqués de la Espada se derritió. Los ciruelos florecen en las cimas de las montañas e incluso en las calles. Entonces no florecerían igualmente en el corazón de una persona, ya que la tradición de la secta del Monte Hua ha llegado hasta usted, señor. ¿Qué importa si este lugar es Aedongo Chang'an? Pero mis hermanos jurados. No. Tu maestro ya falleció, ¿verdad? Entonces eres el mayor de la secta del Monte Hua, y existe la tradición de que los jóvenes visiten a sus superiores, no al revés. Deberían venir a ti porque deberías mudarte tú. Sí, ese sí que es un dicho sabio. Si me confía una carta, la enviaré a China en su nombre. Si comprenden su deber, deberían venir a verle. El consejo del jefe de la estación de correos es totalmente acertado. Entonces también esperaré con ilusión la cosecha de otoño. Dégamelo a mí. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras era una estación de correos, y allí el jefe era el jefe de correos. Después de mostrar sus milagrosas habilidades con la mano y la lengua, Nodo A se giró hacia mí y sonrió. Por eso prefiero a los mayores que a los jóvenes, ellos entienden, ¿sabes? No voy a criticar su argumento. Pero incluso con la entrega total del Nodo A, había un límite. El Marqués de la Espada estaba loco, y la locura era incurable. Debo visitar el Monte Hua al menos una vez antes de morir. Con el cambio de estaciones y cada cosecha, el Marqués de la Espada seguía murmurando como alguien afligido por la nostalgia. Debo verlo antes de morir. Desde la creación del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, el Marqués de la Espada repitió este mantra durante los ciclos 54, 55, 56 y 57. Pasó el tiempo. Por fin, el ciclo 108. Durante las vacaciones, visité al Marqués de la Espada. A principios de su primer año, el Marqués de la Espada aún vivía en su ciudad natal, Uyeongido. Sí, no tenía motivos para la nostalgia. Señor Marqués de la Espada. Un anciano que regaba las flores en el jardín delantero de una casa humilde se giró para mirarme. El agua goteaba de su regadera. ¿Quién eres, jovencito? Soy un caballero al que se le otorgó un título de Yuldogut. ¿Qué? Una persona normal habría llamado a la policía o al menos habría blandido una escoba si de repente un extranjero entrara a su patio delantero reclamando un título de una micronación. Este es mi compatriota. Bienvenido. Pero, fiel a su naturaleza, el Marqués de la Espada era extraordinario. Sospeché que había estado fingiendo nobleza desde su llegada a Uyeongido, pero parece que había perdido la cabeza incluso antes. Pero tus honoríficos son extraños. No soy el Marqués de la Espada,
se não é o Barão de la Espada, por que has venido a buscar-me? Puse la cara más triste posible. El método de actuación no fue particularmente difícil. Fue fácil recordar la escena en la que murió Dame Seorin. Lamentablemente, debo informar que Yuldouc ha caído. ¿Qué? El perverso alcance del culto demoníaco se ha extendido incluso a través del mar hasta Yeonghilri. No solo Yuldouc, sino también la región oriental de Yeonghilri ha sido devastada, y el propio archiduque no ha escapado al daño. No. Como pudo pasar algo así? Señor Marqués de la Espada. Me arrodillé en el patio. Entonces, con una solemnidad sin igual en el mundo, grité. Aunque la corte de Yuldouc haya caído, ¿cómo podríamos aceptar que el pueblo cargue con el dolor de una nación arruinada? ¿No es lealtad perpetuar la nación con el pueblo restante? Como ahora eres el único noble que queda en Yuldouc, es justo que establezcas una nueva corte en estas tierras. Pero, como persona, no puedo olvidar la gracia del archiduque. Asciende al título de duque y revitaliza la nación del duque. Por cierto, la casa del Marqués de la Espada era humilde. Y una casa humilde estaba en un barrio humilde. Y una característica de un barrio humilde es que es bastante fácil asomarse por encima de la valla cuando algo inusual ocurre al lado. Todos los vecinos miraban hacia aquí. Su mirada, en pocas palabras, era como mirar fijamente una polla. El cielo aún no me ha abandonado. El Marqués de la Espada no prestó atención a las miradas de los vecinos. Levanta-te, que bien has compreendido mi voluntad. Pido disculpas. Tú realmente eres como mi hijo mayor. Básicamente, eso significaba mejores amigos. El ciclo 108. Ese día, me hice muy amigo del futuro líder de la secta del Monte Ua. David me dijo una vez que la verdadera amistad no tiene que ver con la edad de los individuos, sino con el libre intercambio de almas. De un amigo joven se aprende vitalidad, y de un viejo amigo, sabiduría. Immanuel Kant afirmó que no es correcto elegir amigos según la edad. Lo más importante a destacar aquí es que en realidad nunca hicieron estas cotizaciones. Pero el matiz se transmite, ¿no? Quizás sea suficiente. Yo también seguí el matiz en mi amistad con el Marqués de la Espada. Hermano Undertaker. Anciano Marqués de la Espada. Ese día vaciamos 4 botellas de Maggioli y nos convertimos en hermanos jurados. Fue una conexión tan profunda que incluso si los 3 hermanos de la familia Yu la hubieran presenciado, se habrían visto envueltos en celos y habrían tenido ataques de ira por masticar melocotón 500 veces. ¿De qué hablo? Simplemente, entiéndelo a través de los matices. Nuestro pacto Maggioli no terminó simplemente en una noche de diversión. Hermano mayor, tengo algo que confesar. A la mañana siguiente, me incliné profundamente ante el Marqués de la Espada, que había comprobado la temperatura del gran salón con su propia mejilla, estando completamente borracho. Confesar, ¿de qué estás hablando? Anoche me revelaste que eras un discípulo instruido directamente por el líder de la secta del Monte Ua. En verdad, no lo era. Sin embargo, el Marqués de la Espada asintió como si fuera lo más natural. Ah, cierto. ¿Cómo podría alguien destinado a ser el líder de la secta del Monte Ua simplemente recluirse para siempre en una humilde cabaña con techo de paja? Debes regresar al Monte Ua y restaurar los pilares de la secta. Aunque buscas tranquilidad, el mundo está en crisis. ¿Qué? El Marqués de la Espada abrió la boca de par en par. Su sorpresa era palpable. Por un rato, el Marqués de la Espada le dio a su estómago el fresco aire matutino en el jardín delantero. O mejor dicho, dejó que el amanecer saboreara el aire de su estómago. Podría haber descrito esta escena con todo detalle, pero por el bien de los lectores, prescindiré de cualquier imagen visual o auditiva. Tal es mi inmensa bondad hacia ustedes. Se saltó la prueba, y solo quedó el resultado. El Marqués de la Espada, tras beber agua de un cubo de plástico, sí, el que suele colgar junto al manantial, me miró con seriedad. Hermano Undertaker.
Parecía estar intentando emitir una profunda energía interior. En mi opinión, se parecía más al olor de su aliento que a su energía. Estás dizendo que me acompanharás de regresso ao Monte Ua? Exactamente. Ao que agradeço profundamente esse sentimento. É o mundo marcial agora campo de jogo para o malvado culto demoníaco. É o caminho de la rectitude se ha cortado e la justicia se ha derrumbado. La vilania se disfraza de caballerosidade. Como puedes garantizar-nos paso seguro? Es solo a través de la benevolencia que navegaremos en este mundo atribulado. ¿Entiendes lo que digo? Yo no. Pero claramente, el matiz estaba ahí, y el Marqués de la Espada pareció captarlo todo con solo eso. Se dio una palmada en la rodilla. Em efecto, se es uma tarefa que no puedo realizar solo, entonces la haré con hermano. Habiendo-me aislado tanto tempo, havia olvidado incluso esta simple verdade. ¿Confiarás en este hermano? Regressar ao Monte Ua ha sido o sonho de minha vida. Las amistades que hablam de benefício são precárias, pérolas que hablam de deseo são firmes. Solo confío en ti, hermano. Lo que siguió fue un torbellino de acción. Abandonamos la isla de inmediato. El Marqués de la Espada había vivido en Ulleundo toda su vida, pero las pertenencias que había preparado eran mínimas. Estábamos listos para partir a los 40 minutos de decidir partir. Lo que más destacaba del atuendo del Marqués de la Espada era una bolsa atada alrededor de su cintura. Hermano mayor, ¿qué es eso? El Marqués de la Espada se acarició la barba magnánimamente. La esencia de la secta del Monte Ua. Fue la tontería de siempre. Me encogí de hombros y subí a la cubierta del barco. Ah, y para su información, en el barco de regreso a tierra firme, el Marqués de la Espada logró compartir el aroma de su estómago con las aguas del Mar del Este. Al mismo tiempo que el cielo y el mar estaban teñidos de su tono, tal era en verdad la gracia de un verdadero maestro. Y ni siquiera era de Ulleundo, ¿verdad? Aunque había bebido un montón de Maggioli, ¿cómo podía marearse? Menuda desgracia para un isleño. Oh, De Ulleundo a Gangneung, de Incheon a Shanghái, a donde quiera que íbamos en barco, Sword Marqués demostraba un vínculo estrecho con la borda. Gracias a eso, me había vuelto muy hábil dándole palmaditas en la espalda como una masajista profesional. El Marqués de la Espada se disculpó torpemente. quando mi centro energético se altera, mi estômago e mi duodeno também sofrem. Já, es vergonzoso, antes no era así. Estaba el centro energético conectado al estómago. Un conocimiento anatómico asombroso, tan profundo como investigar el material del cuerno de un unicornio. Para que lo sepas, conseguir un barco para Shanghái fue un milagro y un logro mío. Como bien saben, cuando ocurrió el incidente de la puerta, ahora que todos están familiarizados con los términos, cuando llegó el vacío o cuando el vacío se manifestó también sería apropiado, todo al sur del río Han en Seúl quedó arrasado. Incheon no fue la excepción. Había tanta gente escapando por mar como por tierra. De no ser por mi amplia experiencia viajando al extranjero, no habría podido encontrar un capitán en el caótico puerto de Incheon. Oh, Después de soportar innumerables dificultades, esquivar tifones y sobrevivir al caos total, finalmente llegamos a China. Los ojos del Marqués de la Espada se enrojecieron. estas las lanuras centrales. Miren, y regresado triunfal. Sonaba como si el viaje hubiera terminado. Pero soy el regresor infinito. Suelo operar a nivel nacional, pero como antes me consideraba internacionalista, había viajado a China en numerosas ocasiones. Incluso limitándome a Pekín, había estado allí lo suficiente como para cansarme.
Así que supe muy bien que las verdaderas dificultades apenas comenzaban. ¿Alguna vez has leído mitología griega o nórdica? Es posible que te hayas lamentado mientras explorabas los mitos de otras naciones y te hayas preguntado, ¿por qué no tenemos una mitología bien estructurada? Podría hablar largo y tendido sobre esto, pero esa no es mi intención ahora. En cambio, lo que realmente quiero decirte es esto. Es una suerte que no tengamos uno. Menciono mitos por una razón. Desde la llegada del vacío, los personajes de esos mitos comenzaron a entrar en la realidad. No surgieron simplemente tal como se describen en los mitos. Se actualizaron para ser menos intelectuales, más lovecraftianos y, por lo tanto, aún más misántropos. Ahora quizás adivinen por qué consideré a India y Japón como los lugares más peligrosos para viajar al extranjero. No es que India y Japón sean los únicos países asiáticos con una rica colección de seres mitológicos. Tailandia y otros también presumen de una importante reserva de espíritus, que les da un prestigio fantasmal innegable. Pero lo que quiero decir es que, dado que Japón ha invitado a 8 millones de dioses a descender sobre ellos, solucionando de la noche a la mañana sus problemas de baja natalidad y envejecimiento de su población, están en una mejor situación que la mayoría. Dejémoslos fuera de esta discusión por ahora en lugares como India y Nepal, impregnados de fe hindú. ¿Has visto alguna vez el Ganges y el Himalaya teñidos de rojo? Es todo un espectáculo, pero preferiría no volver a verlo. Así es como se ve el fin del mundo. Mientras el mundo enfrentaba la condenación, China no iba a quedarse atrás. Ellos también gritaban, yo también. Yo también quiero jugar. Presumiendo de una formidable lista de seres sobrenaturales. Si has estado en un restaurante italiano de lujo, sabes que tienen una carta de vinos espectacular. De igual manera, China presume de menús como el Shanai Jin, el Shi Ji, el Bo Wulf y el Shen Ji Jin. Fue, sin duda, un período de transición para las novelas de artes marciales, pasando de las artes marciales tradicionales al Xiangxia, y del Xiangxia al Xuanwan. Monstruos y espíritus que parecían fuera de lugar en las historias de artes marciales tradicionales fueron acogidos en el Xuanwan como algo juvenil y moderno. Obviamente, al ser la cuna de las artes marciales, China estuvo a la vanguardia de estas tendencias. Por lo tanto, como líder de este viaje, tomé una decisión muy racional. No vayamos directamente al Monte Hua. Pasemos primero por Chang'an. Por quê? Eso não seria simplesmente desviar-se. Hay monstruos muy astutos cerca. Tenemos que sortearlos. Evitación. Pura y simple. Si me pidieran que nombrara los seres más difíciles de tratar en China, personalmente señalaría dos. Caos y codicia. Que yo sepa, decenas de miles de despertadores en China fueron destruidos tan solo por estas dos criaturas. Y por decenas de miles, me refiero a más de 100.000 que a 20.000. Considerando las bajas civiles, fue una cifra incontable. Incluso cuando el género del mundo cambió a Xuanwan, ningún humano había alcanzado aún el reino de los inmortales, un testimonio apropiado de la tragedia que sobrevino. Si estuviéramos totalmente preparados, tal vez, pero ahora mismo enfrentarlos no es una buena idea. Si tú lo dices, hermano. Al aventurarse en géneros desconocidos, conviene mantener el decoro y la distancia adecuados. Mi género, después de todo, era la fantasía contemporánea. Planifiqué meticulosamente nuestra ruta de viaje para evitar el caos y la codicia. En cambio, con frecuencia nos topamos con otros demonios menores, pero me encargué de todos ellos sin ayuda de nadie. El Marqués de la Espada observaba mi manejo de la espada desde atrás, dejando escapar ocasionalmente exclamaciones de admiración. Tu destreza es realmente asombrosa. Igual ou incluso maior que la minha em mi melhor momento. Algo muy profundo dentro de mí se agitó como la lava del monte Hua, pero lo contuve. Gracias. Aún tengo mucho que aprender. Por favor, sigue guiándome, hermano mayor. Es recomendable asignar roles específicos durante un viaje. Tú te encargas de los hoteles, yo busco los restaurantes, etc. Si no se distribuyen bien los roles en cualquier viaje, rápidamente se vuelve tedioso. Cualquiera que haya hecho un viaje largo con su familia o pareja lo entenderá de inmediato. Yo, el Undertaker, quizá no lo demostraba, pero me enorgullecía de ser un maestro viajando.
Naturalmente, comprendía la importancia de dividir responsabilidades. Así, durante nuestro viaje de 2 meses, mis responsabilidades fueron las siguientes. Planificar rutas de viaje, cubrir gastos de viaje, conseguir comida, buscar alojamiento, contratar gente local, interpretar chino, el siguiente líder de la secta del Monte Ua no hablaba chino, llevar equipaje, hacer guardia y actuar como guardaespaldas. ¿Y qué hacía el Marqués de la Espada? Bueno, bebía. De todos modos. Entre mis funciones, la más crucial era la de intérprete de chino. Esta fue mi primera vez visitando el Monte Ua, e inevitablemente dependimos de la guía local, especialmente porque las carreteras principales habían sido devoradas por el caos y la codicia. Cada vez que pasábamos por caminos rurales, los lugareños nos miraban con curiosidad. ¿Un coreano? ¿Qué trae a un coreano por aquí? Estamos en camino al Monte Ua. Oh. Este caballero es mi abuelo. Insiste en ver el Monte Ua con sus propios ojos antes de morir. Soy un despertado que habla chino, así que decidí cumplir su último deseo viajando hasta aquí. Ah. Al principio escépticos, los lugareños se animaron después de escuchar mi explicación. Por cierto, durante todo el viaje, el Marqués de la Espada fue llevado a cuestas. Era inevitable. Si le hubiera pedido que caminara solo, el viaje habría durado 24 veces más. No exagero. ¿Qué nieto tan filial? No. ¡Qué bisnieto tan filial! No es nada. Perdí a mis padres de joven, y él me crió solo. Creo que es justo pagarle. En un mundo tan caótico, y pensar que aún existe gente así. Bueno, no tengo mucho, pero por favor, llévate unos cacahuetes. Los cacahuetes de nuestro pueblo están riquísimos. De hecho, la piedad filial es un pase mágico que funciona en cualquier lugar del este de Asia. A pesar de su humilde situación, los lugareños del campo intentaron ofrecerme todo lo que pudieron. Los ancianos del pueblo incluso intentaron llenar cubos con cacahuetes, lo cual tuve que rechazar cortésmente. Para demostrar mi gratitud, limpié a los monstruos cercanos como si cortara la maleza. Una auténtica victoria para todos. El Marqués de la Espada, todavía sobre mi espalda, estaba asombrado. E o ido que é o campo se ha vuelto tacanho ultimamente, pero eso es una tontería. No es esto la pura bondad. Bueno, si hubiera dicho que eras el líder de la secta del Monte Ua y que te llevaba conmigo, el 99% de esta amabilidad habría desaparecido. Hermano, que acabas de decir? No dije nada. Día 62 de nuestro viaje en China. Después de innumerables giros y vueltas, incluido el de apenas escapar de un tifón, finalmente llegamos al Monte Ua. Ah, por fin al Monte Ua. El líder designado de la secta 261 del Monte Ua exclamó como si lo estuviera viendo por primera vez. Por supuesto, no lo señalé. Era un hermano menor respetuoso y simplemente planteé una pregunta. Fue un viaje realmente duro. Yo también estoy deseando ver la grandeza de la secta donde te formaste. ¿Dónde está el edificio de la secta? Desafortunadamente, el salão principal foi destruído hace 45 anos por ataque del demonio celestial. Entonces, no hay ninguna secta, ¿verdad? ¿Te lo estabas inventando? Leí entre líneas, pero el anciano esquivó la pregunta con habilidad. Era evidente que una vida dedicada a interpretar a un artista marcial no se veía frustrada por un interrogatorio tan trivial. Toda la hermandade foi massacrada, e no tuve mais remédio que huir. Agora es difícil incluso encontrar las ruínas. ¿Entonces no sabes dónde está? El paisaje montanhoso es verdadeiramente sereno, una verdadera joia escondida. Mi pregunta ni siquiera arañó la superficie de la fortaleza mental del Marqués de la Espada. Negué con la cabeza y continué caminando. Las grandes montañas nunca presumen de sus paisajes desde el principio, sino que los mantienen ocultos. El Monte Ua, una montaña famosa, revelaba su verdadera belleza solo al adentrarse en sus capas.
Con cada paso, parecía como si se abriera un biombo, ampliando el paisaje a cada paso. Miré alrededor de la cresta. La gente se ha ido, pero los edificios están relativamente intactos. Ah, y con edificios, obviamente no me refería a los de la secta del Monte Ua. Me refería a diversas instalaciones como áreas de descanso, escaleras, cafeterías, etc. Antes de la llegada del vacío, estos lugares probablemente estaban repletos de turistas. La estación del teleférico se veía limpia y parecía el campamento base perfecto. Revisé el almacén por si acaso, pero como era de esperar, no quedaba comida. Bueno, al ser una biogranja viva y en constante evolución, no había necesidad de preocuparse por la comida durante este viaje. Hermano mayor, estableceré nuestra base aquí. Como decís, hermano? Dejé mi mochila y también dejé a Sword Marqués, él había estado usando mi servicio de entrega incluso mientras caminaba. El Marqués de la Espada se tumbó en el suelo del área de descanso como si finalmente hubiera cobrado vida. Ai, mis viejos huesos. Después de décadas, ao volver aqui, parece que ya ni siquiera puedo caminar. Cualquiera pensaría que él mismo ha escalado la montaña. Saqué agua embotellada, un quemador y ramen de mi mochila y comencé a cocinar. Tan solo una línea de descripción de mis acciones debería darte una idea de cuánto sufrí durante este viaje. Sí, cargué con el Marqués de la Espada a la espalda mientras abrazaba una mochila de 1 metro de altura a través del continente chino. Hermano mayor, el ramen está listo. El anciano, que estaba tendido en el suelo, se levantó como un fantasma y cogió los palillos. Después de sorber el ramen, el Marqués de la Espada miró hacia el techo del área de descanso. Ah, como siempre he dicho, o ramen que preparas es una auténtica exquisitez. E conocido a muchísimos maestros del ramen en mi vida, pero ninguno se compara contigo, hermano. Me halagas. No, en serio, como logras ese sabor tan único? Bueno, si has estado cocinando ramen durante más de 100 años, cualquiera alcanzaría este nivel. De hecho, durante el ciclo 45, incluso me convertí en chef. Aunque quizá no sea el mejor chef del mundo, sin duda era el mejor cocinando con ingredientes del vacío. Así es la sazón de un regresor infinito. Una habilidad verdaderamente inútil. Gracias por la comida. Cambié de idea. En fin, lo que importaba ahora no era mi habilidad para cocinar ramen, sino cómo reaccionaría el Marqués de la Espada de ahora en adelante. Durante nuestro viaje, el Marqués de la Espada siempre murmuraba que no tenía otro deseo que visitar el Monte Ua. En los ciclos anteriores, siempre anhelaba el Monte Ua. Un deseo mantenido constantemente a lo largo del tiempo simboliza la intensidad del corazón. Representa convicción. Como regresor, encuentro pocas cosas tan interesantes como el corazón humano. Y he cumplido el deseo de toda su vida. Ahora que su deseo se había concedido, solo quedaba la curiosidad. La curiosidad de un regresor, trivial y personal, pero de la mayor importancia en este mundo. ¿Qué hará ahora el Marqués de la Espada? ¿Dirá que es hora de regresar a la península de Corea ahora que ha cumplido su lista de deseos? ¿O intentará hacer realidad su delirio reconstruyendo la secta del Monte Ua? ¿Cuál de las dos opciones será? Observé en silencio al Marqués de la Espada. Tras palmearse la barriga, se levantó y se estiró. Ahora que estoy lleno, es hora de ponerse a trabajar. Permítanme mencionar de antemano que todas mis predicciones estaban equivocadas. ¿Trabajo? ¿De qué estás hablando? Jeje, tengo mis propios planes. Solo observa, hermano. De repente, el Marqués de la Espada salió del área de descanso. En cuanto a mí, Undertaker, si hubiera sido de los que se quedaban de brazos cruzados cuando me decían que me quedara quieto, habría renunciado a ser un regresor hace mucho. Naturalmente, seguí al Marqués de la Espada. El anciano me miró una vez, pero no intentó detenerme.
Aunque el Marqués de la Espada había sido terrible con las direcciones antes de que llegáramos al Monte Ua, era como si se hubiera instalado y actualizado un sistema de navegación en su cerebro. Navegaba expertamente por los senderos de la montaña. Justo cuando pensé que debía preguntar exactamente a dónde íbamos, el Marqués de la Espada se agachó. Al principio pensé que solo estaba cansado de la subida y que estaba descansando. Pero me equivoqué. El Marqués de la Espada sacaba algo de su bolsillo. Al acercarme y echar un vistazo, vi que había sacado semillas de su bolsillo. Una bolsa de semillas que debía de haber atesorado desde que dejó Yeungro. Comenzó a colocar las semillas en el suelo dentro de las grietas de las rocas. Me asaltó una interrogante. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Hermano mayor, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Por favor, explícamelo. Jeje, reconstrucción. ¿Reconstrucción? O restauración, se quieres añadir-lhe sabor poético, incluso podrías llamarlo regresión. Reconstrucción. Restauración. Regresión. Estas eran palabras verdaderamente enigmáticas unidas entre sí. Pero ante mis preguntas, el Marqués de la Espada se limitó a reírse entre dientes y acariciarse la barba, sin dar una respuesta clara. En lugar de calmarse, su respuesta solo avivó mi curiosidad, y lo seguí sin descanso. Pero seguirlo parecía infructuoso, pues repetía las mismas acciones una y otra vez. Subió por los senderos de la montaña, plantó semillas, cubrió las rocas con la tierra escasa y apisonó suavemente los pequeños montículos de tierra con sus palmas arrugadas. Al día siguiente y al otro siguiente continuó sin fin. En realidad, ¿qué estaba haciendo? Ahora puede caminar bien. Eso fue lo que más me desconcertó. Había dependido de mi espalda al cruzar las llanuras centrales, pero ahora que estábamos en el monte Ua, de repente parecía lleno de energía y subió la montaña demasiado bien. ¿Acaso este anciano había estado fingiendo debilidad todo este tiempo? Podría haberme estado engañando. No era fácil guiar a un anciano por una montaña rocosa. Sin embargo, el Marqués de la Espada estuvo de pie desde el amanecer hasta el anochecer, caminando sin parar. Ni siquiera se quejó de dolor muscular. Como si el aire del monte Ua fuera gasolina para él, el Marqués de la Espada se movía con vigor. Curioso, incluso intenté sentarme con las piernas cruzadas y practicar algo parecido a la meditación de energía interna, pero ya fuera el aire de Gangnam o el del monte Ua, mis experimentos científicos concluyeron que ninguno contenía ningún éter místico. Ah, hermano, ayúdame! Demônio malvado del culto demoníaco intenta capturar ao líder de la secta del Monte Ua. Y desde luego no parecía un cosplay flojo desde ningún ángulo. El Marqués de la Espada era realmente frágil. Ni siquiera podía defenderse de un monstruo del tamaño de un jabalí y siempre acababa corriendo hacia mí. Como alguien que tenía una estadística de fuerza de 99 en resistencia pero solo 10 en combate, las capacidades de un Marqués de la Espada eran extremadamente desequilibradas. Es realmente extraño. Al final, no tuve más remedio que seguir al Marqués de la Espada y actuar como su guardaespaldas. Después de un tiempo, me cansé tanto de esta rutina que simplemente eliminé a todos los monstruos alrededor del monte Ua. También recorrí las zonas de Chang'an y Wanzhong, que hoy es Shaanxi, cazando otras criaturas. Afortunadamente, los lugareños nos lo agradecieron y nos dieron abundante comida y ropa. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Fue por esa época cuando empecé a ser conocido entre la gente de Wanzhong como el taoísta del monte Ua, casi como una comedia negra. En cada lugar donde el Marqués de la Espada había plantado semillas, comenzaron a brotar brotes. Su ritmo de crecimiento fue notablemente rápido. Era evidente que la habilidad que convertía al Marqués de la Espada en un despertador de grado S, conocida como crecimiento vegetal, estaba en acción. ¿Qué clase de brote es este? Murmuré para mí mismo, ya que preguntarle al Marqués de la Espada no obtendría ninguna respuesta adecuada. Estaba claro, no eran cualquier hierba o flor, sino árboles. Sin embargo, mi conocimiento enciclopédico se detuvo ahí.
incluso con mi experiencia como regresor, lo que significaba que podía reconocer la mayoría de las plantas, no tenía suficientes conocimientos de botánica para identificar las especies solo a partir de estos pequeños árboles jóvenes. Oye. ¿Qué eres exactamente? Los brotes, por supuesto, no ofrecieron respuesta. A medida que pasaba el final del verano, las peculiares actividades del Marqués de la Espada continuaron hasta principios del otoño y el invierno. La nieve blanca se posaba sobre las rocas color tinta del monte Ua. En este mundo en ruinas, el invierno parecía servir como rito funerario para toda la vida. Como un enterrador envejece, el invierno celebra en silencio los funerales del mundo. El toque del invierno era frío pero suave. La vida y la civilización se inclinaban silenciosamente ante su mirada. Corrieron rumores como copos de nieve de que 1 millón de civiles quedaron sepultados bajo la nieve en Wanzhong en tan solo 15 días. Mi rango de caza se expandió gradualmente. No solo en Shaanxi, sino también en Henan. Las mazmorras tutoriales no fueron un fenómeno exclusivo de la península coreana, sino que se extendieron por todo el mundo. Tuve la suerte de que apareciera una mazmorra épica en Yongjing, Henan. Aquí también estuvieron involucrados terroristas pseudosectarios de grupos taoístas, lo que hace parecer que fue el fin de una era. ¿Qué opción tenía? Tenía que ayudar. Seguramente, cuando empecé el ciclo 108, este ciclo se suponía que iba a ser unas vacaciones. De alguna manera, incluso estando de vacaciones, terminé trabajando. ¿A esto le llaman ser adicto al trabajo? Para justificarme, tenía asuntos en Henan. Había un despertador que dirigía un gremio llamado Baekwa en la península de Corea, y su familia era originaria de esta zona. Gracias a eso, pude recopilar información útil sobre ellos. Hablaré de ello en otro episodio. De todos modos. Primavera. Mientras toda la vida se doblegaba bajo la mirada invernal, solo los brotes cuidados por el Marqués de la Espada se mantenían erguidos. Las vidas tocadas por sus manos desconocían la estación y el clima. Crecían incluso en la adversidad. Cuando dejó de nevar, los pequeños retoños que antes eran semillas diminutas habían crecido hasta la altura de mi cintura. Los árboles se despidieron del invierno un poco antes que el resto del mundo y saludaron a la primavera un poco antes. Su etiqueta respecto a las estaciones era florecer en rojo, teñir el mundo de color carmesí. ¡Ah! Solo al ver este rojo me di cuenta del nombre de estas plantas. Flores de ciruelo. El anciano había estado plantando flores de ciruelo en el monte Ua. La nieve residual aún susurraba y las rocas del monte Ua estaban blancas. La superficie de las rocas, como platos blancos, se dividía cuidadosamente en dos mitades, una roja y otra rosa, mientras las flores del ciruelo se cubrían modestamente. Esta montaña gigante sirvió como plato para un banquete rojo y colorido preparado por un anciano desaliñado. Es hora de empezar a injertar. La sombra del anciano se adentraba en la sombra de la montaña. A cada paso que se adentraba, la montaña nevada se tornaba roja. Familiarizado con sus movimientos, el anciano arrancó ramitas de los ciruelos. Luego, las plantó entre las rocas, en las escarpadas profundidades del valle, en la escasa tierra. Entre las duras rocas, las flores de los ciruelos se extendían como musgo, pero musgo rojo. Después de eso, limité mis salidas y pasé más tiempo con el Marqués de la Espada. El terreno del monte Ua era accidentado. Aunque mi fuerza física parecía inagotable tras llegar aquí, a las frágiles piernas del anciano aún le resultaba difícil cruzar las grietas y los vacíos del monte Ua. Con gusto le presté mi espalda al Marqués de la Espada. Cruzando de acantilado en acantilado, el Marqués de la Espada plantó árboles. En la primera primavera florecieron los ciruelos cerca del área de descanso. Al año siguiente, flores rojas ciñeron el pico occidental del monte Ua. El gigante era enorme. El tiempo que tardó en morir, y por lo tanto el tiempo que tardó su sangre en florecer por completo, fue infinitamente lento comparado con una vida humana. El Marqués de la Espada regulaba el tiempo del gigante. No solo dictaba su muerte, sino también la forma en que moriría. El Marqués de la Espada ni siquiera permitía la ley natural de vivir en primavera y morir en invierno. La sangre derramada por el gigante fluyó durante 3 años, pasando por Jinsaiwan hasta el pico norte. Sus heridas sangraron durante 4 años hacia el pico central y luego se extendieron al pico este al año siguiente. Todos los rumbos de la muerte y la vida estaban determinados por los pasos y las huellas de las manos del Marqués de la Espada.
Nuestro sexto año en la montaña. Me encontraba en el techo de un pabellón en el pico sur del monte Ua, mirando hacia abajo. Los cielos y la tierra estaban llenos de flores de ciruelo. El monte Ua se había convertido en una montaña de flores. Flores rojas y blancas se entrelazaban tímidamente en cada cresta de la montaña. Los oscuros troncos de los ciruelos descansaban lánguidamente sobre las piedras. El gigante finalmente contuvo la respiración, y ante su majestuosa muerte rojo sangre, la gente solo pudo contener la suya. Así, sin ninguna metáfora, sin ninguna interpretación ni explicación. Los ciruelos florecieron en el monte Ua. Está hecho. Un solo ser humano había convertido una proposición en verdad. Para que una proposición floreciera, se necesitaron 6 años de la vida de un anciano y varios cientos de años de la vida de un regresor. Y esa propuesta era hermosa. Ya está hecho. Era un día nublado. Cuando la niebla descendió sobre el monte Ua, las rocas desaparecieron de la vista. La niebla vivía y se movía. Solo las flores de un rojo brillante apenas lograban asomar sus cabezas por encima de aquella superficie opaca. Yo también me desperté y levanté la cabeza. El área de descanso donde había comido y dormido la mayor parte del tiempo durante los últimos 6 años. El Marqués de la Espada no estaba allí. Hermano mayor. Al no haber respuesta a la llamada de hermano, tuve una premonición. Ni siquiera me lavé la cara. Me levanté de inmediato y seguí los pasos del Marqués de la Espada. El anciano estaba lejos, en la cima del pico sur, más allá de un mar de niebla. Y entonces presencié algo increíble. Al principio, pensé que el Marqués de la Espada estaba remando sobre las rocas porque la espesa niebla que se extendía bajo sus pies así lo hacía parecer. Pero era imposible para un hombre remar en una montaña. Mirando más de cerca, vi que lo que el Marqués de la Espada movía no era un remo, sino una espada. Una espada de madera de práctica. El anciano estaba bailando una danza de espadas. Era una danza de espadas por sus movimientos, parecidos a los de una danza, y también una niebla de espadas, pues la niebla de la montaña se retorcía y arremolinaba con cada movimiento. La hoja desafilada de la espada de práctica, como las manos arrugadas del anciano que una vez tiñeron de rojo al gigante, parecía controlar toda la niebla de la montaña. El anciano hizo girar la niebla del mundo como si fuera su propia manga. En ese momento supe que nunca olvidaría esa escena. En algún lugar se oía débilmente el sonido de la nieve cayendo. ¿Era el Marqués de la Espada pisando la nieve? Quizás. El mundo entero estaba envuelto en niebla, lo que dificultaba ver hacia adelante. Solo los sonidos y los olores rozaban la piel. En la niebla, las flores parloteaban, y este parloteo, sin aliento, exhalaba el aroma de las flores de ciruelo al cielo. O, quizás, solo quizás, el aroma de las flores de ciruelo se extendía desde la punta de la espada del anciano. Soplaba el viento. Enormes olas de niebla envolvieron la cima por completo. Hermano mayor. Más lento que el flujo de la marea, la niebla entraba y salía. Las rocas blancas y las flores rojas del ciruelo revelaron nuevamente sus formas. Pero el Marqués de la Espada no estaba por ningún lado. Hermano mayor. No obtuvimos respuesta. Solo resonaba el eco de hermano, hermano, hermano. Pronto sepultado por el parloteo de las flores del ciruelo. De repente, el mundo quedó en silencio. Desde el arrasado monte Ua, solo el aroma de las flores de ciruelo fluía y se extendía a lo lejos. ¿Debería llamar a esto un epílogo? Queda una historia un tanto extraña. Tras la desaparición del Marqués de la Espada, naturalmente me dispuse a buscarlo. Sin embargo, al final no lo encontré. Si hubiera caído y muerto en algún lugar de las montañas, debería haber habido un cuerpo, o al menos algún rastro de él. Incluso si los animales salvajes lo hubieran devorado, debería haber restos, pero por mucho que busqué en el monte Ua, no encontré rastro del Marqués de la Espada. Una desaparición completamente absurda. ¿Pudo realmente haber ascendido a la inmortalidad?
Por un momento, incluso llegué a sospechar tal cosa. Pero era imposible. El Marqués de la Espada era solo un anciano que jamás había aprendido artes marciales. Si realmente hubiera alcanzado un estado trascendental como afirmaba, lo habría reconocido. ¿Acaso no lo había llevado a cuestas durante más de 60 días de nuestro tiempo juntos, sin mencionar los 6 años que pasamos juntos? Más tarde, al regresar a la península de Corea, incluso obtuve documentos que lo confirmaban. Sin duda alguna, el Marqués de la Espada nació en Ujeong-do, Corea. La gente del mismo vecindario que Sword Marqués no tenía recuerdos muy detallados de él. Oh, ese anciano. Lo he visto de vez en cuando. ¿Por qué? Estuvo en nuestro barrio hace décadas. No recuerdo tan atrás. Parecía ir y venir, aparecer y desaparecer, ¿sabes? En cualquier caso, el Marqués de la Espada nació en Ujeong-do. Diversos certificados y registros así lo demuestran. Si el Marqués de la Espada realmente hubiera sido el siguiente líder de la secta del Monte Ua y finalmente se hubiera convertido en un inmortal y hubiera ascendido, entonces habría mucho que explicar. Primero, habría tenido que viajar a China desde Ujeong-do a más tardar a los 15 años. Luego, durante su infancia, se habría convertido en discípulo directo del líder de la secta del Monte Ua. El Marqués de la Espada tenía más de 65 años al momento de su desaparición. Antes de que cruzáramos a China, había testificado que la secta del Monte Ua fue atacada por el demonio celestial hace 45 años. En el momento del ataque del culto demoníaco a la secta del Monte Ua, el Marqués de la Espada debía de mantener su estatus como discípulo directo del líder de la secta. Así que, a más tardar a los 15 años, debía de estar cumpliendo las expectativas de los discípulos de la secta como el próximo líder. ¿Era eso posible? ¿Qué porcentaje de probabilidad habría que desafiar para que ocurriera semejante milagro? ¿Por qué un niño coreano nacido en Ujeong-do terminaría en la secta del Monte Ua en China en primer lugar? Nunca había oído hablar de la secta del Monte Ua, un clásico de las novelas de artes marciales, que existiera en la realidad durante mi tiempo como regresor. Y mucho menos del demonio celestial. ¿El culto demoníaco? Era una hipótesis absurda. No hacía falta considerarla. Era simplemente un cuento ridículo. Decidí descartar la teoría de que, Marqués de la Espada es igual a líder de la secta del Monte Ua, con un criterio muy racional. Sin embargo, más tarde, pasado el ciclo número 200, ocurrió un incidente muy extraño. Sensei. HN Bokin. NNNGGWUFCSHW Ma. En ese momento, estaba caminando por el barrio chino de Incheon con el Marqués de la Espada. La persona que nos llamó señor y preguntó si teníamos algo de comer era china. Probablemente nos confundió con otros chinos por la larga barba blanca del Marqués de la Espada. Como se reveló durante nuestros viajes en el ciclo 108, yo era el único entre nosotros que hablaba chino. Pensé en cómo responder sin avergonzar a la otra persona, con la esperanza de hacerlo en chino antes de que el anciano a mi lado creara una situación incómoda. Y entonces sucedió. Dangran. Antes de que pudiera abrir la boca, un chino fluido salió de mi lado. Sorprendido, giré la cabeza rápidamente. Allí estaba el Marqués de la Espada, hablando chino con naturalidad, respondiendo al joven que se nos había acercado. Osso irane meio em dudonchi, danchelurendi jiandam tintiu, ozen meneg bumanzuni. NSHZH. ZULNGXI. Ma. Ogan kaisai na ermaili xijiozi. Suirana budu dan xegigiete. ZIPCNN. Zinshun. ZHFNNQNGWYUNGSNNWNG. Mi boca estaba abierta, negándose a cerrarse. El asombro continuó hasta que el joven chino que le había quitado las albóndigas de verduras al Marqués de la Espada desapareció de mi vista. Apenas logré recomponerme y agarré el delgado hombro del Marqués de la Espada. Espere un momento, Marqués de la Espada. Un momento. Marqués de la Espada, ¿sabía usted hablar chino? El Marqués de la Espada parpadeó. Chino, ¿de qué estás hablando?
¿Qué? ¿No acabas de hablar chino con ese joven? No entiendo lo que quieres decir. El marqués de la espada parpadeó con genuina confusión, como si realmente no entendiera. Por que te comportas assim de repente, Undertaker? No dize nada, solo lide los dumplings. No. 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 No, señor, vaya. No. Como si yo, Undertaker, fuera a caer en semejante truco. Inmediatamente arrastré al marqués de la espada por Chinatown, tratando de encontrar al joven que acabábamos de ver o de iniciar una conversación con otros chinos, pero todo fue en vano. El marqués de la espada parecía realmente incapaz de entender chino y se quejaba en voz alta. Ah, pensar que jovem hermano marcial me oprimiría así. En la caballería no hay nacionalidade. Ao que no domine o idioma, mi nível é superior ao de qualquer outro. Al final, ni una sola palabra en chino salió de la boca del marqués de la espada. No mentía. En realidad no fue suficiente para llevar a un fantasma a la desesperación. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de si el marqués de la espada realmente se convirtió en un inmortal y dejó este mundo en la niebla del monte Ua, si conversó fluidamente con un hombre chino en el barrio chino de Incheon, o si todo fue solo mi ilusión y alucinación. Solo aprendí un hecho. El mundo marcial está lleno de personajes extraordinarios y excéntricos.